Buenas tardes. Hoy continuamos con nuestra clase de Anatomía y Fisiología 2. Comenzamos con el nuevo tema de aparato digestivo. Bueno, el sistema digestivo es el conjunto de órganos que tienen como principal función la digestión. Esta es la transformación de los nutrientes que están en los alimentos en sustancias más sencillas. Los hidratos de carbono, lípidos y proteínas son nutrientes que se encuentran en los alimentos y son transformados en pequeñas moléculas para que puedan ser absorbidas y llegar a las células de todo el organismo. Las partes alimenticias no absorbidas son eliminadas del cuerpo como desechos en forma de materia fecal. La digestión fragmentada reduce a los alimentos en dos formas: digestión mecánica, que es la masticación, y digestión química, que es por acción de las enzimas digestivas producidas a lo largo del tracto digestivo. Y bueno, vamos a describir algunos órganos principales en el sistema digestivo. Lo conforman la cavidad bucal, el esófago, la faringe, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Cabe destacar que el intestino delgado lo vamos a dividir en duodeno, yeyuno e ilion, mientras que el intestino grueso lo vamos a dividir en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Otros órganos que pueden ser catalogados como parte del sistema digestivo es la lengua, las piezas dentales, que tenemos 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares, la vesícula biliar y el apéndice vermiforme. Y bueno, habíamos dicho que existía la digestión mecánica y la digestión química. En la digestión química va a intervenir algunas glándulas del sistema digestivo, como van a ser principalmente las salivales, que tenemos que son las paratiroides, las submaxilares, las sublinguales, y tenemos la glándula hepática. Habíamos mencionado un poco de esto en sistema endocrino, que la glándula hepática producía lo que es la bilis, y el páncreas también tenía una función endocrina exócrina. Su función exócrina consta de producir lo que es el jugo pancreático. La cavidad bucal va a estar limitada por 6 partes. Anteriormente vamos a tener los labios, posterior el istmo de las fauces, superior el paladar, inferior la lengua y el suelo de la boca, lateral derecho la mejilla derecha, lateral izquierdo mejilla izquierda. Y estructuras anexas van a ser las encías, los dientes y las amígdalas. Y las funciones de la cavidad bucal van a ser la masticación, la insalivación, el sentido del gusto, el habla y la deglución. Bueno, vamos a tener que nuestras piezas dentarias van a tener una función o van a desempeñar una función específica según su forma. Tenemos los incisivos que cortan el alimento, los caninos que desgarran, los premolares que trituran y muelen, y los molares que muelen. Los dientes se proyectan en la boca y están adaptados para la digestión mecánica de los alimentos. Un diente típico consta de 3 regiones principales: una corona, una raíz y un cuello. Los dientes están constituidos principalmente por dentina y se hallan cubiertos por esmalte, que es la sustancia más dura que produce nuestro cuerpo. Estos van a estar alojados en el maxilar superior e inferior y van a estar fijos por medio del cemento. A través de los dientes van a pasar vasos sanguíneos y nervios. Los dientes temporales y los permanentes están formados por las mismas sustancias: la dentina, el cemento, el esmalte y la pulpa dentaria. La diferencia entre ellos radica en que los deciduos o temporales son más blancos, más opacos y pequeños que los permanentes. Además, los dientes temporales son menos resistentes, ya que contienen una cantidad de agua mayor. La lengua es un órgano impar, móvil y muscular que se ubica en el interior de la cavidad bucal. Lo forman 17 músculos, los cuales van a ser 8 pares y uno impar. Y están formados por fibras musculares esqueléticas, quiere decir que van a ser de movimiento voluntario. Los músculos de la lengua van a ser el geniogloso, estilogloso, palatogloso, lingual superior, lingual inferior, lingual transverso, faringogloso, hiogloso, amigdagloso. Todos estos músculos tienen un origen fuera de la lengua, a excepción del lingual transverso, que pertenece a la lengua en toda su extensión. Las funciones de la lengua van a ser acomodar el alimento para favorecer la masticación, formar el bolo alimenticio, mezclar los alimentos con la saliva, colaborar en la deglución, el sentido del gusto y la fonación. Dentro de sentidos especiales vimos que la lengua contenía papilas gustativas para detectar los sabores,
Este es un sistema de protección del cuerpo para diferenciar de sustancias peligrosas y no peligrosas. Las glándulas salivales tienen por función segregar saliva. De acuerdo a la secreción, las glándulas salivales se van a clasificar en cerosas, mucosas y mixtas. Las cerosas producen agua, enzimas y proteínas. Las mucosas segregan mucus y las mixtas van a ser células de secreción seromucosa. Y vamos a tener que las tres principales van a ser glándulas paratiroideas debajo de los oídos, glándulas submaxilares debajo del maxilar inferior, glándulas sublinguales debajo de la lengua. Además de estas existen numerosas glándulas pequeñas dispersas en la lengua y en la mucosa labial y bucal. La saliva es un líquido transparente de viscosidad variable segregado por las glándulas salivales. Su composición química es de 95% de agua, enzimas, mucina, proteínas, glúcidos, sales minerales y glóbulos blancos. Y las funciones de la saliva van a ser la digestiva, porque contiene enzima peptilina que actúan desdoblando los hidratos de carbono, con lo cual se inicia la digestión en la boca. Mecánica, porque ejerce una acción lubricante. Antimicrobiana, habíamos visto que contenía células blancas. Y neutralizante de los ácidos, ya que la saliva contiene un pH específico. La secreción de la saliva diaria es de aproximadamente 1,5 litros. Después del procesamiento de los alimentos por la boca, vamos a tener que iniciar lo que es la deglución, que es el pasaje del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta la faringe. La deglución consta de dos fases, una fase voluntaria donde la lengua empuja el bolo alimenticio hacia el istmo de las fauces y luego hacia la faringe. Y la fase involuntaria donde el bolo alimenticio atraviesa la faringe y se produce la elevación del paladar blando para bloquear la entrada a las cavidades nasales, y la elevación de la laringe y descenso de la epiglotis para obligar al bolo alimenticio a pasar hacia el esófago. La faringe es un órgano tubular musculoso ubicado en el cuello, comunica la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos y el aire que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los sistemas digestivos y respiratorios. Las partes de la faringe. Vamos a comenzar con la nasofaringe. Es la porción superior, se ubica detrás de la cavidad nasal, se conecta con los oídos a través de las trompas de Eustaquio. La bucofaringe es la porción media, se comunica con la boca mediante el istmo de las fauces. La laringofaringe es la porción inferior, rodea la laringe hasta la entrada del esófago. Dentro de las funciones de la faringe va a intervenir en la deglución, la respiración, la fonación y la audición. El esófago es un músculo de 20 centímetros de longitud aproximadamente, comunica la faringe con el estómago. El esófago presenta dos esfínteres, un esfínter esofágico superior, supera la laringe del esófago, se cierra en la expiración para evitar que el aire ingrese al tracto digestivo, y un esfínter esofágico inferior, llamado cardias, separa el esófago del estómago y evita el reflujo gástrico hacia el esófago. Como todo tubo digestivo, el esófago presenta 4 estructuras que de afuera hacia adentro van a ser una capa adventicia, que es una capa de tejido conectivo laxo, dos capas musculares, una longitudinal y otra circular, una submucosa y una mucosa. La función del esófago va a ser el transporte del bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Cuando el bolo alimenticio toma contacto con las paredes del esófago, los músculos se contraen y dilatan. Este proceso se denomina peristaltismo. Las ondas de contracción y relajación que se distribuyen en todo el esófago y el tracto gastrointestinal. Así avanza el bolo hacia el cardias, que se relaja y permite el ingreso del alimento al estómago, iniciándose la digestión gástrica. El estómago es un órgano musculoso con forma de saco irregular que se comunica con el esófago a través del cardias y con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, mediante el esfínter pilórico. El estómago puede aumentar o disminuir de tamaño de acuerdo al contenido alimenticio en su interior. De afuera hacia adentro, el estómago presenta 4 estructuras: una serosa que cubre la pared, 3 capas musculares, una longitudinal, una circular y una obliqua, una submucosa y una mucosa, con muchos pliegues y numerosas glándulas, en estrecho contacto con el contenido alimenticio. Desde el punto de vista anatómico, vamos a tener que el estómago va a tener diferentes partes, desde la comunicación con el esófago, el cual va a tener el esfínter esofágico inferior, que vamos a denominar como cardias. La parte más cercana al esófago se va a denominar fundus.
Después del fundus sigue lo que es el cuerpo y termina en el antro. Como tiene forma de saco, vamos a tener que va a tener una curvatura mayor y otra curvatura menor. Y después de lo que es el antro pilórico vamos a tener lo que es el píloro, que va a ser el esfínter que va a separar lo que es el estómago con el duodeno. El estómago mide aproximadamente 25 centímetros, del cardias al píloro son unos 12 centímetros de longitud transversal. La capacidad del estómago es alrededor de 1.5 litros. La función del estómago es continuar con la digestión iniciada en la cavidad bucal. Va a tener dos tipos de digestión, una física que es a través de las contracciones musculares gástricas mezclando el bolo alimenticio con el jugo gástrico, y otra química que es por acción de las glándulas del estómago que secretan el jugo gástrico que actúa sobre el bolo alimenticio. Tanto la digestión física como la digestión química degradan los alimentos que llegan al estómago en sustancias más pequeñas. El resultado es la formación de una masa semisólida, ácida y de color blanquecino denominado quimo. El jugo gástrico está formado por agua y ácido clorhídrico y algunas enzimas, como es el pepsinógeno, la renina, la lipasa gástrica. El pepsinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en pepsina y actúa sobre las proteínas y las reduce a péptidos. La renina tiene acción sobre la caseína de la leche y la lipasa gástrica actúa sobre algunos lípidos. La secreción del ácido clorhídrico se estimula mediante la masticación, la deglución, el paso de los alimentos hacia el estómago, los actos reflejos como puede ser el pensamiento, la olfacción o la visión de alimentos apetitosos, y tenemos que las glándulas del estómago secretan cerca de 3 litros de jugo gástrico diario. Además de las glándulas que segregan jugo gástrico, el estómago posee numerosas glándulas mucosas que producen mucina. La mucina protege a la mucosa del estómago de la acción digestiva de las enzimas y del ácido clorhídrico. Hay células de la mucosa que elaboran el factor intrínseco gástrico, glucoproteína necesaria para que la vitamina B12, muy necesaria para la elaboración de glóbulos rojos, pueda absorberse en el intestino. La digestión gástrica puede llevar algunas horas. Las grasas pasan por el estómago prácticamente sin ser alteradas. La absorción del estómago es prácticamente nula. Solo se absorbe agua, alcohol y algunas sales por la mucosa gástrica. Un reflejo que tenemos es el vómito, que es la expulsión hacia el exterior de la cavidad bucal del contenido gástrico o gastroduodenal, previo pasaje por el esófago y la faringe. El reflejo del vómito es un movimiento antiperistáltico que se produce por irritación mecánica de la mucosa, alimentos en mal estado o presencia de sustancias tóxicas en el tracto digestivo. El vómito o emesis se pone en marcha por la estimulación del centro del vómito ubicado en la médula oblonga. Durante el reflejo del vómito se produce la contracción del píloro que impulsa el contenido hacia el cardias, que se cierra rápidamente, y luego al esófago. Simultáneamente aumenta la secreción salival, hay una inspiración profunda y un cierre de la epiglotis. Hay contracciones abdominales y del diafragma que hacen progresar el contenido del esófago hacia la faringe. Se eleva el paladar blando con el fin de bloquear la entrada a las cavidades nasales, y por último el contenido del vómito pasa a la cavidad bucal y luego al exterior. El intestino delgado es la porción del tracto gastrointestinal que se ubica entre el estómago y el intestino grueso. Comienza en el esfínter pilórico y termina en el esfínter ileocecal. El intestino delgado tiene una longitud aproximadamente de 6 a 7 metros y un grosor cercano a los 3 centímetros. De afuera hacia adentro, el intestino delgado presenta 4 estructuras: una serosa que cubre la pared, 2 capas musculares, una longitudinal y otra circular, una submucosa y una mucosa, con gran capacidad de absorción, con muchos pliegues que emiten proyecciones hacia la luz, o vellosidades intestinales. En cada milímetro cuadrado hay alrededor de 30 a 40 vellosidades intestinales. Cada vellosidad tiene 0.5 a 1 milímetro de altura. Las vellosidades intestinales están formadas por células de epitelio cilíndrico simple, con una gran cantidad de microvellosidades hacia el lumen. El intestino delgado tiene una gran cantidad de glándulas que producen mucus dispuestas entre las vellosidades. Estas glándulas, que aumentan de cantidad desde el duodeno hacia el recto, protegen la mucosa intestinal. Las vellosidades intestinales disminuyen en cantidad desde el duodeno hacia el recto.
El intestino delgado tiene tres porciones anatómicas: el duodeno, el yeyuno e ilion. El duodeno es la porción corta y fija en forma de C, se ubica entre el píloro y el yeyuno, tiene una longitud de 25 centímetros y en él desembocan dos conductos principales, uno pancreático y el conducto colédoco. El conducto pancreático conduce el jugo pancreático elaborado por el páncreas y el colédoco vuelca la bilis procedente de la vesícula biliar. El yeyuno e ilion van a ser la segunda y tercera porción más larga e inmóvil del intestino delgado. Se ubica entre el duodeno y el ciego. El yeyuno posee más vellosidades que el ilion y el diámetro es de 3 centímetros. El ilion desemboca en el ciego a través de la válvula o esfínter ileocecal. Tiene un diámetro de 2 centímetros aproximadamente. La función del intestino delgado es continuar con la digestión del quimo procedente del estómago, la absorción de nutrientes como son agua, sales, grasas, monosacáridos, aminoácidos y vitaminas, etc. Así como en el estómago, el intestino delgado realiza una digestión tipo física y química. La física es mediante la contracción de los músculos que ayudan a mezclar el quimo con los jugos digestivos y favorecer el contacto con las vellosidades intestinales, y química por acción del jugo pancreático, la bilis y el jugo intestinal que actúa sobre el quimo. En la digestión física, el intestino delgado realiza dos tipos de movimientos: movimientos peristálticos mediante los músculos longitudinales y movimientos segmentados a cargo de los músculos circulares. La digestión química se lleva a cabo por la acción del jugo pancreático, que aporta enzimas para degradar los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. El jugo intestinal aporta enzimas que continúan con la degradación de los hidratos de carbono y de las proteínas. El jugo pancreático está formado por agua, bicarbonato y enzimas como es el tripsinógeno, la amilasa y la lipasa. El tripsinógeno, por acción de la enteroquinasa, se transforma en tripsina, que actúa sobre las proteínas y las reduce a aminoácidos. La amilasa actúa sobre los hidratos de carbono y los transforma en disacáridos. Y la lipasa, que actúa sobre las grasas desdoblándolas en ácidos grasos y glicerol. El jugo intestinal está formado por agua, mucina, minerales, bicarbonato y enzimas como dipeptidasas, que actúan sobre los dipéptidos y los convierten en aminoácidos. Las disacaridasas actúan sobre los disacáridos y los convierten en monosacáridos. Las enteroquinasas, que transforman el tripsinógeno del páncreas en tripsina para que degrade las proteínas. La bilis está formada por agua, sales biliares, pigmentos biliares y colesterol. Las sales biliares emulsionan las grasas en pequeñas gotitas para que puedan ser desdobladas por las enzimas del páncreas. Los pigmentos biliares son sustancias de desecho como la bilirrubina y la biliverdina, que la bilis elimina hacia la luz del intestino delgado. El duodeno realiza la mayor parte de la digestión química. En el yeyuno e ilion se produce la absorción de la mayor cantidad de nutrientes a través de las vellosidades intestinales. Esos nutrientes pasan a los capilares sanguíneos y linfáticos y llegan al hígado para luego distribuirse a todas las células del organismo. El hígado es un órgano glandular de color rojo pardo, el más grande de todo el cuerpo. Tiene un peso de 1.5 kilos a 2 kilos. Se sitúa en la parte superior de la cavidad abdominal, debajo del diafragma. Está formado por dos lóbulos mayores, derecho e izquierdo, separados por un ligamento falciforme y por lóbulos cuadrados de menor tamaño. Las vasos principales que irrigan al hígado va a ser la arteria hepática y la vena porta. Ambos vasos ingresan en la glándula hepática y se dividen hasta formar capilares diminutos. Las funciones del hígado son las siguientes: la producción de la bilis, aproximadamente de 0.5 a 1 litro diario, metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de los lípidos, síntesis de proteínas plasmáticas, eliminación de hormonas, la transformación de amonio en urea. La urea es el principal producto de desecho proveniente del metabolismo de las proteínas, muy rica en nitrógeno, se forma en el hígado y se elimina por la orina. La formación de factores de coagulación, el depósito de glucosa, hierro y vitamina B12, la detoxificación de la sangre o eliminación de medicamentos o sustancias peligrosas. Después de que el hígado produce la bilis, este pasa y se recolecta en los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ambos conductos se unen en un hepático común. El conducto hepático común, al unirse con el conducto cístico de la vesícula biliar, se denomina colédoco.
El colédoco desemboca junto con el conducto pancreático en el duodeno. Ambos conductos se funden y forman la denominada ampolla de Vater. Alrededor de la ampolla está el esfínter de Oddi, que regula el tránsito de la bilis y el jugo pancreático al duodeno. El esfínter de Oddi es un complejo de fibras musculares lisas que atraviesan la pared del duodeno. En el lapso entre comidas el esfínter de Oddi está contraído, con lo cual previene el reflujo del duodeno hacia el conducto colédoco. Cuando el quimo ingresa al duodeno, el esfínter se relaja, permitiendo el paso de bilis y de enzimas pancreáticas. Las funciones de la bilis son las de neutralizar la acidez del jugo gástrico, la digestión de las grasas, la absorción de las vitaminas liposolubles como es la vitamina A, D, E y K, y el transporte de sustancias de desecho como son los pigmentos de la hemoglobina, el colesterol y los derivados de los medicamentos. La vesícula biliar es un órgano ovoide y hueco que se ubica algo oculto por debajo del hígado. Sus paredes poseen una serosa, una capa muscular y una muscular con pliegues similares a la del estómago. La vesícula biliar se comunica con el duodeno a través del conducto colédoco. Tiene la función de acumular toda la bilis producida por el hígado. Funge como reservorio de esta. Una vez que nosotros comemos y la comida llega al duodeno, se contrae la vesícula biliar, liberando la bilis que va a pasar por el conducto cístico y posterior desemboca en el conducto colédoco, que a su vez va a terminar en el duodeno. El páncreas ya lo habíamos tocado cuando vimos sistema endocrino, pero esta vez vamos a ver su función exócrina. El páncreas es un órgano glandular de forma cónica y coloración blanca grisácea. Se ubica detrás del estómago, entre el duodeno y el vaso. Tiene un peso aproximadamente de 70 gramos. El páncreas es una glándula de secreción mixta, ya que segrega jugo pancreático, que es su función exócrina, y sustancias hormonales como la insulina y el glucagón. El páncreas vierte su jugo pancreático al duodeno a través de dos conductos. El conducto de Wilson, que es el principal, desemboca junto al colédoco, mientras que el conducto de Santorini, que es una rama del principal, desemboca 3 centímetros por encima del anterior. Las hormonas que regulan la digestión van a ser la gastrina, se produce en el estómago y aumenta la contracción del cardias para evitar el reflujo gástrico, estimula la producción de ácido clorhídrico y estimula los movimientos del estómago. La secretina se produce en el duodeno y aumenta las contracciones del píloro, evitando el reflujo del intestino hacia el estómago. Estimula al páncreas para que produzca bicarbonato con el fin de neutralizar el ácido del quimo. La colecistoquinina, que se produce en el duodeno, y su función principal va a ser la de estimular los movimientos intestinales y estimular también el vaciamiento de la vesícula biliar y la secreción del jugo pancreático. Y por último llegamos al intestino grueso. Tiene una longitud de 1.5 metros y es la porción final del sistema digestivo. Está separado del intestino delgado a través del esfínter ileocecal. Cuando se distiende la porción final del ilion, el esfínter ileocecal se relaja y el quimo ingresa al intestino grueso. De afuera hacia adentro, el intestino grueso presenta 4 estructuras: una serosa que cubre la pared, 2 capas musculares, una longitudinal y otra circular, una submucosa, una mucosa con muchos nódulos linfáticos sin vellosidades intestinales. Fibras musculares longitudinales forman bandas llamadas tenias, que se ven desde el ciego al recto. Entre las tenias se ubican austras, dilataciones en forma de saco separadas por pliegues semilunares. El intestino grueso recibe el quimo del ilion y su principal función es la de concentrar y almacenar los desechos sólidos y transformar el quimo en materia fecal. Las células presentes en la mucosa colónica reabsorben el agua del quimo y sales minerales y algunas vitaminas. Podemos dividir el intestino grueso en 3 partes: el ciego, colon y recto. El ciego, con la forma de saco, en su parte inferior presenta el apéndice cecal. El colon se ubica entre el ciego y el recto y se divide en 4 regiones: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. El recto es la última porción del sistema digestivo y se extiende desde el colon sigmoides hasta el ano. El apéndice vermiforme es una prolongación de forma tubular que se encuentra adherida al ciego. Tiene una longitud de 10 centímetros
en adultos y un diámetro de 7 a 8 milímetros. El apéndice vermiforme o apéndice cecal se aloja en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Carece de una función significativa, sin embargo, algunos estudios han mencionado que puede proteger debido a su protección a su producción de moco contra el cáncer colorectal. El ciego es la primera porción del intestino grueso situado entre el esfínter ileocecal y el colon ascendente. Tiene forma de saco y mide alrededor de 5 a 7 centímetros de longitud. En su parte inferior se proyecta el apéndice vermiforme o apéndice cecal. El colon ascendente mide alrededor de 12 a 20 centímetros, se ubica a la derecha del abdomen y se prolonga hasta la cara inferior del hígado donde se acoda. El colon transverso mide alrededor de 40 a 50 centímetros, atraviesa el abdomen y se dobla al llegar al vaso. El colon descendente mide alrededor de 30 centímetros, desciende sobre el lado izquierdo del abdomen, inclinándose hacia la línea media. El colon sigmoides mide alrededor de 40 centímetros y posee una potente musculatura que empuja la materia fecal al recto. El recto es la última porción del sistema digestivo, ubicado entre el colon sigmoides y el ano. Tiene una longitud de 20 centímetros. La función del recto es almacenar la materia fecal para expulsarla luego por la abertura anal. El recto se extiende hasta el ano, abertura que tiene un esfínter interno de células musculares lisas y un esfínter externo de células musculares estriadas. El reflejo de la defecación es captado por receptores que envían señales a la médula y producen el aumento de la contracción del colon sigmoides, la relajación del esfínter anal interno y la contracción de la musculatura abdominal. Para resumir, el aparato digestivo desdobla las moléculas grandes de los alimentos en moléculas más pequeñas para la ingestión por parte de las células. La digestión comprende 6 pasos: la ingestión, la secreción, la mezcla, la propulsión, la digestión mecánica y química, la absorción y la defecación. La digestión mecánica implica la masticación y los movimientos gastrointestinales que ayudan a la digestión química. La digestión química es una serie de reacciones de hidrólisis que descomponen los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos de los alimentos. El tracto gastrointestinal está regulado por una serie de nervios intrínsecos que forman una serie de nervios entéricos, el sistema nervioso entérico, y por un grupo de nervios que forman parte del sistema nervioso autónomo. De los principales nervios que controlan el tracto gastrointestinal va a ser el nervio vago, que va a formar parte del sistema nervioso autónomo. Por ahora es todo de sistema digestivo. Nos vemos en la próxima clase.